Antes de iniciar, deseo señalar que esta narración aborda temas complejos y adultos. Aborda los retos de la maternidad reciente, las dinámicas familiares y la traición en las relaciones. Si estos temas les generan malestar, tal vez sea mejor que dejen de leer en este momento. Mi nombre es Martina Navarro. Tengo 41 años y creo que mi vida es poco convencional. Si alguien me hubiera dicho hace una década que me encontraría en este lugar, seguramente me habría reído en su cara. Pero aquí estoy, sentada en mi cocina, observando una taza de café medio vacía, tratando de comprender todo lo que ha ocurrido. Solo hemos sido mi hijo Daniel y yo durante los últimos 8 años. Desde el divorcio, ha sido como si estuviéramos unidos en una lucha contra todo lo que nos rodea. Tenía apenas 10 años cuando su padre nos abandonó. No derramó lágrimas, al menos no en mi presencia, pero podía percibirlo en su mirada, en la manera en que se acomodaba junto a la ventana, aguardando que tal vez ese día su padre volviera. Desde luego, jamás lo hizo. En ese instante, me comprometí en algo. Prometí que haría lo que fuera necesario para que Daniel sintiera que aún contaba con una familia. Aunque solo fuéramos nosotros dos. Y por un período, pienso que conseguí mantener todo en su lugar. Era un niño tan tierno, silencioso y siempre listo para echarme una mano en el hogar. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, las circunstancias comenzaron a transformarse. Él se transformó, y si debo ser sincera, yo también lo hice. Daniel ha alcanzado la mayoría de edad este año. Ya no es un niño, pero a veces pienso que aún busca comprender lo que implica ser un hombre. Ha mantenido una actitud algo reservada. Rara vez se aventura fuera y carece de amistades íntimas. He intentado abordar el tema con él, pero simplemente se encoge de hombros y afirma que todo está bien. Sin embargo, tengo la certeza de que no es así. En realidad, hace un mes se acercó a mí con algo que jamás imaginé. Algo para lo que no estaba lista. Me comentó que había estado utilizando mis pertenencias, mis bragas. Al principio, la confusión reinaba en mi mente, y cuando finalmente comprendí, fue como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies. Deseaba gritar, deseaba chillar, deseaba preguntarle qué demonios estaba pensando, pero me contuve. Su expresión era de profunda vergüenza, una sensación de agobio palpable, mientras permanecía sentado con la mirada baja, incapaz de encontrar mis ojos. En ese instante, comprendí algo profundo. No se trataba únicamente de sus acciones, sino de sus emociones, de lo que no podía expresar, de los instintos que se le escapaban de las manos. Por lo tanto, llegué a una conclusión. Establecí un acuerdo. Era capaz de realizar lo que debía, pero necesitaba hacerlo ante mis ojos, para que pudiera garantizar su seguridad, para que no traspasara más límites. A cambio, podría llevar a quien deseara a la casa sin que él hiciera preguntas o me juzgara. No era la solución ideal, pero era la única que se me presentó en ese instante. A partir de ese momento, todo ha cambiado. Daniel se muestra más tranquilo en este momento, con menos tensión. Aún no se expresa mucho, pero ya no me elude como lo hacía antes. Y yo, bueno, he comenzado a entender que este acuerdo no es únicamente para él, sino también para mí. Me otorga la libertad que he deseado durante tanto tiempo. La posibilidad de vivir mi vida sin la necesidad de moverme con cautela a su alrededor. En ocasiones, en las horas silenciosas de la noche, me cuestiono si elegí el camino adecuado. Me intriga la opinión que tendrían las personas si llegaran a enterarse. ¿Me considerarían una madre inadecuada? ¿Me dirían que no tuve éxito? Tal vez. Sin embargo, no tienen idea de quién es Daniel. No tienen idea de lo que significa observar a tu hijo padecer y sentirte impotente para solucionarlo. No comprenden lo que es vivir al borde, luchando por no desmoronarse por completo. Ignoro lo que el destino tiene reservado para nosotros. No estoy seguro de si esta solución perdurará en el tiempo o si, por el contrario, es solo un artefacto a punto de estallar. Sin embargo, en este momento, así es como vivimos. Esta es la existencia que hemos decidido vivir. A pesar de su complejidad y desorganización, me esfuerzo al máximo, tanto por él como por mí misma. Si aún te encuentras aquí, no olvides darle un me gusta al vídeo, compartir tus opiniones en los comentarios y suscribirte para más relatos como este. Confía en mí, hay un sinfín de cosas por explorar. No fue un trato que anticipara, ni algo en lo que reflexionara previamente.
Ocurrió de manera natural. Un instante estaba allí, tratando de encontrar la manera de dirigirme a Daniel sobre lo que me había comentado. Y al siguiente, las palabras fluyeron de mis labios como si tuvieran voluntad propia. Puedes continuar con eso, le dije, pero requiero algo a cambio. Me miró como si hubiera pronunciado palabras de un idioma desconocido. Su rostro adquirió un tono pálido, mientras sus manos se apretaban en puños sobre la mesa de la cocina. Por un instante, imaginé que se pondría de pie y se marcharía, que me diría que estaba fuera de sí y abandonaría el lugar. Sin embargo, no lo llevó a cabo. Se quedó allí, inmóvil, observándome con asombro, como si las palabras se le hubieran escapado. ¿Cuál es tu mensaje?, me inquirió al final, con un tono vacilante y suave, como si dudara de su deseo de conocer la respuesta. Inhalé con intensidad. Quiero expresar que puedes continuar haciéndolo, pero únicamente en mi presencia. Y a cambio, puedo traer a quien desee a la casa sin que tú digas nada al respecto. No se plantearán interrogantes, no se emitirán juicios, ambos conseguiremos lo que buscamos. ¿Está bien? Se produjo un extenso silencio tras aquello. Daniel guardó silencio, solo me observó con el ceño fruncido y los labios tensos. Podía afirmar que estaba intentando asimilar lo que acababa de expresar, de encontrarle un significado. Yo igualmente lo estaba haciendo. Las palabras ya flotaban en el aire entre nosotros, y no podía dar marcha atrás, aunque no estaba del todo segura de desearlo. Finalmente, dio una leve inclinación de cabeza, apenas perceptible. Está bien, murmuró con una voz tan delicada que apenas la percibo. Y así se llevó a cabo el acuerdo. La primera vez que ocurrió, creí que iba a caer enfermo. Me acomodé al borde de la cama, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza en el pecho y mis palmas estaban empapadas de sudor. Me convencí de que esto era lo que él requería, que era superior a la otra opción, que lo hacía por su bien. Sin embargo, en el fondo, era consciente de que no era tan fácil. Jamás lo es. Daniel cruzó el umbral de la habitación, sus ojos fijos en el suelo. No se pronunció, y yo tampoco lo hice. No nos observamos de verdad. Me quedé allí, actuando como si nada estuviera ocurriendo, como si fuera solo un día común y corriente. Y al concluir, se marchó en silencio. No me moví en absoluto durante un largo periodo tras aquello. Me quedé sentada, observando la pared, tratando de persuadirme de que todo estaba bien, de que esto era lo correcto. Es curioso lo que una persona puede llegar a aceptar. Al inicio, cada ocasión era como un puñetazo en el abdomen. Pero con el paso del tiempo se hizo más llevadero. O tal vez simplemente aprendí a disimular que no me afectaba. Me comentaba que no estaba hiriendo a nadie, que solo era único en su forma de ser. Me comentaba que estaba en un proceso de aprendizaje, que estaba aprovechando al máximo una situación adversa. Y por un periodo, realmente lo llegué a creer. En contraste, la narrativa de Maximus presentaba un enfoque distinto. Intentaba comportarse como si todo estuviera en orden, pero podía percibirlo en su mirada. La vergüenza, la culpa, nunca lo expresó en voz alta, pero era evidente que se despreciaba por depender de esto. Por depender de mí, y cada vez que contemplaba esa expresión en su rostro, sentía que mi corazón se rompía un poco más. ¿Qué tenía yo en mente? Él fue mi hijo, mi único hijo. No podía ignorarlo, no podía permitir que se sumergiera en sus emociones mientras yo permanecía al margen. Así que procedí como de costumbre. Adopté una expresión decidida y continué. Por él, por mí, por nosotros. Dudo si estoy eligiendo el camino adecuado. En la mayoría de los días, dudo incluso de si estoy haciendo lo correcto. Sin embargo, esta es nuestra existencia. Es un desafío y algo caótica. Pero por el momento, es lo que necesito. Al inicio, no era tan distinto. Maximus se ajustó a la rutina, si es que se podía llamar así, una vez por la mañana, y a veces de nuevo por la tarde. No era predecible, pero se podía controlar. Me comentaba que esto era solo un momento pasajero, que él eventualmente se aburriría de ello, que se disiparía en el instante en que su interés se desvaneciera. Sin embargo, cometí un error. En vez de frenar, la situación se deterioró progresivamente. Al inicio, una mañana se transformó en una tarde, luego en una noche, y después en 2 mañanas consecutivas. Comencé a observar cómo las horas del día empezaban a danzar alrededor de este arreglo. Existían menos instantes de normalidad.
menos ocasiones en las que el ambiente del hogar no se percibía cargado por lo que habíamos convenido. Traté de desestimarlo, de relegarlo a las profundidades de mi conciencia, pero siempre permanecía presente. Al acecho. La primera vez que experimenté esa incomodidad fue mientras organizaba la ropa limpia. Maximus ingresó en silencio, con una expresión tensa y el cuerpo en una postura rígida. Ya lo sabía antes de que él pronunciara una palabra. Dejé la ropa a un lado y me acomodé en el borde del sofá, aguardando a que todo concluyera. Sin embargo, en esta ocasión no se marchó al finalizar. Se quedó observándome, como si intentara comunicar algo, pero las palabras no llegaban a sus labios. Experimenté una contracción en mi estómago, la gravedad de la situación oprimiéndome con la fuerza de una roca. ¿Te encuentras bien?, le pregunté, con un tono más delicado de lo que había planeado. Asintió, pero en sus ojos se reflejaba que esto había trascendido el mero alivio. Era algo más profundo. En esa noche, el sueño se me escapó. Me quedé contemplando el techo, reflexionando sobre el día en mi mente. Me repetí que no debía darle tantas vueltas, que solo estaba creando escenarios en mi mente, pero en el fondo conocía la verdad. Esto ya no era únicamente una forma de enfrentarse, era algo que empezaba a requerir, algo de lo que estaba comenzando a frenar, y lo más inquietante era que no tenía idea de cómo ponerle fin. En los días posteriores, la conducta de Daniel se transformó aún más. Dejó de ocultarlo, dejó de aguardar los instantes propicios. Era como si las fronteras hubieran perdido su significado, como si el acuerdo que habíamos establecido se convirtiera en un permiso absoluto para actuar a su antojo, en el momento que deseara. Y tal vez eso fuera cierto. ¿Acaso no se lo había entregado? La primera vez que lo hice fue por pura casualidad. Me encontraba en la cocina, dedicándome a la preparación de la cena, cuando él hizo su entrada. Sentía su mirada persiguiendo cada uno de mis movimientos. No estoy seguro de por qué lo hice. Tal vez buscaba aliviar la tensión o quizás lo estaba desafiando, observando hasta dónde podría llegar. Sin dudarlo, me despojé de la chaqueta y la dejé caer sobre la encimera. Su respiración se detuvo y me giré para mirarlo, con una leve sonrisa en el borde de mis labios. ¿De verdad?, indagué, simulando no percibir el sonrojo que teñía sus mejillas. No hubo respuesta. Se dio la vuelta con una calma inquietante y abandonó la habitación. Sin embargo, era capaz de percibir la carga de su mirada incluso tras su partida. Luego, se transformó en un juego. Me recogía el cabello, ajustaba la camiseta ligeramente, y dejaba los jeans un poco más desabrochados de lo habitual. Ningún detalle evidente, nada que se imponga, solo lo justo para provocar un rubor, para sembrar la incertidumbre antes de que decidiera girarse. Experimentaba una inusual sensación de dominio, una fuerza que no había experimentado en mucho tiempo, y me despreciaba a mí misma por lo mucho que me atraía. Con cada día que transcurría, la frontera entre nosotros se desdibujaba un poco más. Comenzó a buscarme con mayor frecuencia, hallando pretextos para acercarse a mí incluso cuando no era necesario. Y yo igualmente a él. Me decía que era inofensivo, que no significaba nada. Pero la realidad es que ya no tenía certeza de lo que realmente significaba. No tenía certeza sobre nada más. Se presentó un instante, una tarde ya avanzada en la que todo se desbordó. Maximus se encontraba sentado frente a mí en la sala, con la mirada fija en mí mientras yo me sumergía en la lectura de un libro. El ambiente estaba impregnado de una tensión latente, esa clase de tensión que provoca que la piel se erice y el corazón palpite con fuerza. Alcé la mirada y lo observé, y por primera vez, no desvié la vista. El silencio se instaló entre nosotros, denso y opresivo, hasta que finalmente carraspeé y me levanté. «Me voy a dormir», murmuré con un tono casi inaudible. Él asintió, pero sentía su mirada fija en mí mientras me distanciaba. No tengo idea de cómo hemos llegado a este punto. No tengo claro cómo permití que las circunstancias se desarrollaran de esta manera. Pero aquí estamos, inmersos en un ciclo del cual me resulta difícil encontrar una salida. A pesar de mi deseo de pensar que aún mantengo el control, no puedo evitar la sensación persistente de que ya se me ha escapado. Todo comenzó a tomar forma cuando Manuel Franklin apareció en nuestras vidas. Lo conocí gracias a una amiga, uno de esos encuentros fortuitos que al principio no parecen tener gran relevancia. Sin embargo,
Manuel no era el tipo de persona que se podía dejar atrás con facilidad. Poseía un encanto que fluía de él de manera natural, como si sonreírte no requiriera ningún esfuerzo. Su risa iluminaba el espacio, envolvente y sorprendente, y me transmitió la sensación de que tal vez, por primera vez en mucho tiempo, podía relajarme. Manuel comenzó a asistir con mayor frecuencia. Al principio, solo se trataba de cenar o disfrutar de una bebida en el porche trasero, pero pronto comenzaba a quedarse más tiempo, vagando por la sala después de que Maximus se hubiera retirado a su habitación. Y una noche, permaneció. No traté de ocultárselo a Maximus. No estaba en nuestro acuerdo. Al fin y al cabo, a pesar de todo, no pude pasar por alto la mirada que me dirigió por la mañana. Al ver a Manuel sentado a la mesa de la cocina, disfrutando de su café como si hubiera estado allí desde siempre, fue delicado. Pero conozco a mi hijo a la perfección. Noté la tensión en su mandíbula, la manera en que sostenía el plato con un poco más de fuerza de lo habitual. Al inicio, Maximus guardó silencio, nos miraba en silencio, con una expresión seria y melancólica. Sin embargo, con el paso de las semanas y la creciente presencia de Manuel en nuestro hogar, su silencio adquirió una tonalidad más cortante. Comenzó a alzar la voz por nimiedades, tareas pasadas por alto, calcetines desparejados, incomodidades insignificantes que parecían adquirir una existencia propia. Traté de minimizarlo, convenciéndome de que era solo su manera de adaptarse, pero la realidad era que podía percibir el resentimiento acumulándose entre nosotros. Denso y opresivo, como una tormenta a punto de estallar. Una tarde, mientras Manuel y yo nos encontrábamos en el sofá, riendo por alguna tontería, Maximus hizo su entrada en la habitación. No pronunció palabra al inicio, solo nos observó con una expresión que resultaba indescifrable. Al alzar la mirada y encontrar sus ojos, percibí el dolor, la ira, la confusión que había estado hirviendo bajo la superficie durante semanas. Antes de que pudiera articular una palabra, él ya había comenzado a hablar. ¿Te importa de verdad?, murmuró con un tono suave y vacilante, como si cada palabra le causara ardor al ser pronunciada. Manuel me observó con asombro, pero yo mantuve la mirada fija en Maximus. ¿Sobre qué te refieres?, le pregunté con una voz decidida, aunque mi corazón latía desbocado. De ti, de nosotros, de lo que hemos estado haciendo y de cómo me ha impactado a mí, respondió con la voz elevada. Permites que este individuo entre en nuestras vidas sin más. Te sientas ahí y te ríes con él como si no tuviera importancia. Sentí como si me hubieran dado un fuerte golpe en el estómago. Maximus, eso no es verdad, le respondí con delicadeza. Cada acción que he tomado, cada esfuerzo que he realizado, ha sido por ti, por mi causa, me interrumpió con resentimiento. ¿Qué significa para mí renunciar a ti y a tu libertad? O a lo que sea que esto represente. ¿Acaso me miras? ¿O ahora solo soy útil para ti? El silencio que vino después fue abrumador. Manuel se acomodó en el sofá, murmurando algo sobre la necesidad de darles espacio, antes de deslizarse fuera de la habitación. No me percaté casi en absoluto. Lo único que podía observar era a mi hijo, erguido en ese lugar, vibrando de emoción, con sentimientos que había dejado de lado durante demasiado tiempo. Esa noche, tras la partida apresurada de Maximus hacia su habitación, me quedé sola en la sala, observando la taza de café vacía que Manuel había dejado atrás. Sus palabras resonaban en mi mente, cada una hiriendo un poco más que la anterior. Estaba en lo cierto, no lo había tenido en mente. No de verdad, estuve tan concentrada en hacer que esta situación funcionara, en persuadirme de que todo estaba bien, que no me detuve a reflexionar sobre lo que esto le estaba causando a Nel. Por primera vez en un largo periodo, experimenté la carga completa de mis elecciones, del acuerdo que habíamos establecido, de las fronteras que habíamos sobrepasado. Ya no pertenecía únicamente a nosotros, era sobre lo que nos estábamos transformando y el impacto que habíamos dejado a nuestro paso. No pude conciliar el sueño esa noche. Me quedé allí, observando la puerta, cuestionándome si aún existía una forma de solucionar esto, o si ya era demasiado tarde. Al día siguiente de nuestra discusión, la casa se sentía extrañamente silenciosa. Maximus permaneció en su habitación, con la puerta cerrada y el ambiente impregnado de una tensión que no se atrevía a expresar. Me acomodé en la mesa de la cocina, observando mi café,
mientras el vapor se enroscaba como una bruma que oscurecía mis reflexiones. No podía pasarlo por alto más. Era necesario actuar, independientemente de lo que haya sido esto. Sin importar cómo hayamos transformado nuestra relación. No podía continuar de esta manera. Ni para él ni para mí. Más tarde, al caer la tarde, toqué su puerta. No recibí respuesta al principio, pero permanecí allí, con la frente descansando en el marco. Maximus, por favor, debo hablar contigo, le dije con delicadeza. Finalmente, la puerta se abrió y él hizo su entrada, con el rostro oculto y los ojos marcados por el cansancio. Mis disculpas, le respondí con la voz entrecortada. Lamento profundamente todo, por no haber reconocido el dolor que has sentido, por permitir que las circunstancias se desbordaran de esta manera. Su expresión no se atenuó de inmediato, pero se apartó para permitirme el paso. Me acomodé al borde de su cama, observándolo mientras él se mantenía erguido contra la pared, con los brazos cruzados sobre el pecho. Requerimos asistencia, confesé, voz. No puedo continuar simulando que tengo todo bajo control. No puedo continuar con esto. He cometido muchos errores, pero deseo intentar solucionarlos si me das la oportunidad. Maximus se mantuvo en silencio al principio. Solo asintió, con la mirada perdida en el suelo. Sin embargo, unos días después, nos encontrábamos en una pequeña oficina, frente a Rafael Cabrera, un terapeuta familiar que habíamos descubierto en línea. Rafael era un hombre gentil, con una serenidad y equilibrio que te brindaban una sensación de seguridad. Incluso en los momentos en que preferías el silencio. Al inicio, ambos guardaron silencio. El peso de nuestra historia era abrumador, difícil de expresar con palabras. Pero Rafael tenía una habilidad especial para deshacer ese silencio. Planteando preguntas que, lejos de ser invasivas, se sentían como cálidas invitaciones. Con calma, Maximus comenzó a revelarse. Comentó acerca de la soledad que había experimentado desde su partida. Divorcio, acerca de la confusión que había surgido en torno a nuestro acuerdo y del resentimiento que había ido aumentando en su interior. Escuché, con lágrimas deslizándose por mi rostro, mientras él articulaba los sentimientos que había estado ignorando durante tanto tiempo. Durante las semanas posteriores, la terapia se integró en nuestra rutina diaria. No fue sencillo. Existían jornadas en las que abandonábamos la oficina más fatigados de lo que habíamos llegado. Días en los que me preguntaba si realmente estábamos avanzando en algo. Sin embargo, gradualmente, las barreras que nos separaban comenzaron a desmoronarse. Rafael nos asistió en la definición de límites concretos esta vez. Le comuniqué a Maximus que el acuerdo había llegado a su fin, que había sido un error y que era necesario comenzar de nuevo. Al inicio, él tuvo dificultades para ajustarse. Existieron instantes en los que lo veía retroceder hacia sus antiguos hábitos, con su frustración desbordándose en ira o lágrimas. No obstante, gracias a la orientación de Rafael, descubrimos maneras más saludables de enfrentar la situación. Maximus comenzó a plasmar sus pensamientos en un diario, algo que jamás imaginé que haría, y además se inscribió en una clase local de artes marciales, donde descubrió un refugio para sus emociones. Con calma, observé su transformación. Se enderezó un poco, habló con mayor seguridad y comenzó a pasar más tiempo fuera de casa, forjando vínculos que no me necesitaban. La etapa más desafiante fue confrontar mi propia esencia. Realmente confrontar mi propia esencia. La terapia me llevó a enfrentar las decisiones que había tomado, así como las maneras en que mis propios miedos e inseguridades habían influido en mi relación con Maximus. Había estado tanto tiempo tratando de aferrarme a él, buscando llenar el vacío que dejó el divorcio, que no me di cuenta de cómo eso nos estaba asfixiando a los dos. Soltar ese control y aprender a confiar en que él podía manejarse solo fue una de las experiencias más desafiantes que he enfrentado. Meses después de nuestra primera sesión de terapia, Maximus y yo nos encontrábamos en el porche, observando cómo el sol descendía en el horizonte. Me miró y expresó: «Gracias, mamá, por todo. No fue demasiado, pero fue lo necesario». Me acerqué y le apreté la mano. Un gesto sencillo que comunicaba más que 1000 palabras. Aún estamos en el proceso de descubrir y sanar. La sanación no sigue un camino lineal. Es un proceso caótico, complejo y repleto de altibajos. Sin embargo, en esta ocasión, una sensación de esperanza me invade.
Maximus está descubriendo su rumbo. Y yo igualmente, aunque es posible que nunca eliminemos por completo los errores del pasado. Estamos en el proceso de avanzar juntos y aprender de ellos. La existencia no se presenta con un instructivo. Y si así fuera, seguramente lo habría desechado hace tiempo. Maximus y yo hemos enfrentado más de lo que jamás pensé que podríamos sobrellevar. Pero de alguna manera. Seguimos aquí, seguimos intentándolo, seguimos aprendiendo. La casa ha adquirido una nueva esencia. Como si una calma especial se instalara. Fruto de la certeza de que, por fin, estamos avanzando hacia un futuro más prometedor. Maximus ha hallado su armonía. Dedica más tiempo a disfrutar al aire libre con amigos y a explorar sus propias pasiones. Y al cruzarnos, nos descubrimos como seres únicos, no como dos almas atrapadas en un caos desorganizado. Aún conservamos nuestros instantes, sin duda alguna. La sanación puede no ser ideal, pero representa un avance. Ha sido un recorrido en el que he confrontado mis propios errores. He aprendido a perdonar mis fallas y he dejado ir la culpa que me había estado agobiando durante tanto tiempo. He llegado a la conclusión de que no siempre tengo el poder de solucionar los problemas. A veces, lo más valioso que puedo ofrecer a alguien que amo es dar un paso atrás y permitir que enfrente sus propios desafíos. No ha sido sencillo, pero me llena de orgullo el avance que hemos logrado. No solo como madre e hijo, sino como dos individuos que están aprendiendo a respetarse y a confiar mutuamente. Lo que he descubierto a lo largo de esta experiencia es la relevancia de establecer límites. Límites que sean auténticos. No son únicamente normas, son gestos de cariño, el cariño hacia quienes te rodean y el aprecio por ti mismo. Son la forma de resguardar lo que realmente importa, al mismo tiempo que se brinda un espacio para el crecimiento, la comprensión y la conexión. He descubierto que la responsabilidad es tan crucial como el acto de perdonar. En ocasiones, reconocer que te has equivocado puede ser un desafío monumental, pero a su vez, resulta ser una de las experiencias más liberadoras. A quien le llegue este mensaje, quiero expresar que los errores no son lo que te define. Lo que realmente te define es lo que haces después. Cómo te levantas, cómo enfrentas a las personas a las que has herido y cómo continúas tu camino. El crecimiento no implica alcanzar la perfección, sino tener la valentía de transformarse. Aun cuando el miedo acecha, aun cuando el dolor se siente. Maximus y yo seguimos en la búsqueda de respuestas, y creo que siempre estaremos en ese camino. Sin embargo, por primera vez en un largo periodo, tengo la sensación de que estamos en un lugar seguro. Estamos creando un futuro más prometedor, uno que prioriza el bienestar, y estoy convencido de que avanzaremos juntos hacia el futuro. ¿Te interesaría expresar tus ideas? ¿Qué harías si tu realidad se desmoronara como la mía? ¿De qué manera avanzarías? Déjamelo saber en los comentarios. Y si esta narración te ha tocado el corazón, no olvides mostrar tu apoyo, compartir y unirte para más relatos como este.